Estimados amigos, en este video tutorial veremos la aplicación del comando filtro, o también conocido como autofiltro. Veamos el siguiente ejemplo. En esta tabla de datos tenemos la información de los elementos que conforman una estructura metálica. Tenemos los campos código, descripción, longitud, cantidad y peso unitario. Nosotros deseamos saber cuál es el peso de los elementos cuya descripción es W10x21. Vamos a aplicar el comando filtro para conocer el peso de estos elementos. Nos ubicamos en cualquier celda de esta tabla de datos y vamos a aplicar el comando filtro, que está ubicado en ficha datos, grupo ordenar y filtrar, comando filtro. Vemos que al ejecutar el comando filtro aparecen unas flechas en el margen derecho de cada encabezado de campo. Esto nos indica que el comando filtro se ejecutó. Como deseamos saber el peso de los perfiles W10x21, hacemos clic en la flecha del encabezado del campo de descripción. Nos aparece la galería de filtros. Vemos que dice filtros de texto, porque se trata de una columna que contiene únicamente datos tipo texto. Ahora vamos a hacer un filtro de los elementos W10x21. Entonces vamos a hacer clic en la flecha. Como únicamente queremos que se muestren los elementos 10x21, desactivamos la casilla de verificación seleccionar todo. ¿Para qué? Para que se desactiven las casillas de todos los elementos únicos de este campo. Como solo queremos saber el peso de los perfiles cuya descripción es W10x21, activamos la casilla de verificación de ese tipo de perfil y le damos a aceptar. Este nuevo rango de datos se llama rango filtrado. Acá vamos a ver que hay dos indicadores visuales de la ejecución del filtro. Uno es que aparece un símbolo de filtro en el campo cuyo encabezado se ha realizado el filtro, y además se dan cuenta en el margen izquierdo aparecen los números en azul. Entonces veamos cuánto pesan los perfiles 10x21. Seleccionamos el rango de datos del campo peso unitario. En la barra de estado podemos observar que pesa 1536.96 kilos. Ahora, de repente nos podemos hacer una pregunta de cuánto pesarían estos perfiles W10x21 más otro tipo de perfil. Entonces, basta con hacer clic en la flecha del campo de descripción y seleccionamos otro tipo de perfil, por ejemplo, el W14x53. Aceptar. Vemos que en el rango filtrado están los perfiles W10x21 y W14x53. Seleccionamos el rango de datos del campo peso unitario para conocer su peso. En la barra de estado observamos que pesa 4690.56 kilos. Ahora, si deseamos visualizar nuevamente todos los datos, hacemos clic en el botón Borrar el filtro, ubicado en la ficha datos, grupo Ordenar y filtrar. Por ejemplo, ahora deseamos saber cuánto pesan los elementos cuyo código empiece con la letra C. Entonces vamos al campo código, hacemos clic en la flecha, en este cuadro de búsqueda ingresamos la letra C y le damos a aceptar. Y inmediatamente podemos visualizar todos los elementos cuyo código empiezan con la letra C. Podemos obtener también la suma de estos elementos. Seleccionamos el rango de datos 5750. Ahora también podríamos querer obtener la información de estos elementos cuyo código empieza con la letra C, cuáles están terminados. Como vemos en la leyenda, los elementos terminados están rellenados con color verde. Entonces podemos hacer un filtro de color. Clic izquierdo en la flecha y ponemos filtro de color. Si quisiéramos saber los elementos terminados, haríamos clic en el relleno verde. Si deseamos saber los elementos que están en proceso de fabricación, tendríamos que colocar sin relleno. Vamos a ver los resultados de ambos casos. Hago clic en con relleno verde. Entonces me aparecen los elementos que empiecen con la letra C y adicionalmente que se encuentren terminados. Entonces podemos seleccionar el rango del peso para conocer
cuál es el peso fabricado en este momento, 1885 kilos. Si quisiéramos saber cuáles de estos elementos cuyo código empieza con la letra C, cuáles están pendientes o en proceso de fabricación, tendríamos que hacer nuevamente un filtro de color, pero en este caso sin relleno. Entonces acá podemos visualizar el peso pendiente de fabricación, 3875 kilos. Entonces ya hemos visto cómo aplicar filtros de texto, filtros de números, filtros en más de un campo. Ahora vamos a ver filtros con criterios avanzados. Por ejemplo, vamos a borrar los filtros. Si quisiéramos borrar el filtro del campo código, tendríamos que hacer clic en la flecha, borrar filtro. Y con eso solamente borramos el filtro que hemos realizado en el campo código. Si quisiéramos borrar el filtro que hemos hecho en cualquier campo, basta con que hagamos clic en el botón borrar filtro, que se encuentra en la ficha datos, grupo ordenar filtrar, botón borrar el filtro. Listo. Entonces se dan cuenta, inmediatamente me deja en el estado original. Como indicamos, vamos a hacer uso de un filtro con criterios avanzados. Para esto nos vamos a plantear otra interrogante. Queremos saber los elementos que pesan de 300 a más kilos. Entonces para esto vamos al campo peso unitario, clic en la flecha, ¿se dan cuenta? Como el contenido es números, filtro número. Todos los criterios avanzados, ¿no? Tenemos es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, filtro personalizado. En este caso le vamos a poner mayor o igual que. Y hemos dicho mayor o igual que 300 kilos. Entonces visualizamos todos los elementos que pesan de 300 a más kilos. Y ahora, por ejemplo, deseamos saber de esos elementos que pesan de 300 a más kilos, solamente los son del C1 al C9. Entonces, ¿cómo haríamos el filtro? También sería un criterio avanzado. Clic en la flecha, vamos a filtro de texto, filtro personalizado. Y en este caso vamos a usar los caracteres comodines. Bueno, este es el cuadro de diálogo de autofiltro personalizado. Y acá me aparece una leyenda donde me dice que use la interrogación para representar cualquier carácter individual y use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. En este caso, como solo queremos filtrar los elementos del C1 al C9, ¿qué haríamos? Colocamos la letra C y como en este caso del C1 al C9 solamente tienen un carácter adicional, le colocamos la interrogación. La interrogación lo uso para un carácter individual y ese carácter individual puede ser del 1 al 9. Entonces le doy a aceptar y ya tenemos como resultado solamente los elementos C1 al C9 y cuyo peso sea mayor a 300 kilos. ¿Vieron la utilidad del comando filtro? Los invito a utilizar este comando.